Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Miyamim veremos el tema, el arca del pacto que liberta y ejecuta. Hoy estamos en el capítulo 168 y ese número se descompone en Polonio 84 más Polonio 84 es igual a 168 HIPNK, es decir, el capítulo de hoy será el capítulo más letal. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, un solo gramito de polonio es capaz de matar a 50 millones de personas y enfermar a otras 50 millones de personas. ¿Qué significa esto? El polonio, con número atómico de 84, es el elemento más letal que existe, e incluso los venenos más letales, como el cianuro, no son nada en comparación con el polonio, porque si alguien ingiere 1 microgramo de polonio, entonces el polonio, con su radiación alfa intensa, comienza a bombardear tus células desde adentro y los destruye, y en menos de un mes estás más que muerto. Por tanto, el polonio 84 representa una letalidad tremenda y curiosamente el sueño de Micael se expresa como doble polonio porque ese sueño es HIPNK Misalas Kanafi y en hebreo ese sueño tiene un valor de 168 y el número 168 es polonio 84 más polonio 84, es decir, las alas del arcángel Micael, Yahweh y Yahshua, lo sellaron como doble polonio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el sueño de Micael se expresa con el elemento más letal? Es algo simple. Las alas que Elohim le entrega a su malaj Micael no son alas de adorno, son alas ejecutoras letales, y con esas alas Micael va a bombardear a los rebeldes en el lagar y el resultado será 1600 estadios de carnicería brutal. La pregunta es, ¿qué tiene que ver las alas de polonio con el arca del pacto? Es algo simple. El arca del pacto tenía 2 querubines con alas extendidas y según la escritura, cuando Usa tocó el arca sin autorización fue fulminado al instante. La pregunta es, ¿quién lo fulminó? Obviamente lo fulminó el que custodiaba el arca del pacto, porque el arca en sí era solo madera y oro y no tenía poder en sí mismo. Pero el que custodiaba el arca sí tenía el poder de fulminar. ¿Quién custodiaba el arca? Bueno, el arca es llamado del pacto y por ende es custodiado por el malaj del pacto. ¿Quién es el malaj del pacto? Es el arcángel Micael, porque Micael es llamado en Daniel diciendo, el gran príncipe que está a favor de tu pueblo y pelea por Yasharel. Por tanto, el malaj del pacto es Micael y él custodiaba el arca del pacto. Y cuando Usa tocó el arca del pacto sin autorización, entonces Yahweh y Yahshua le dan permiso a Micael para que fulmine a Usa con sus alas ejecutoras. Por eso, el arca del pacto estaba protegido por alas de querubín como señal de que el malaj del pacto custodiaba el arca con sus alas. La pregunta es, ¿cuáles son las alas del malaj del pacto? Bueno, el malaj del pacto fue enviado en carne y sus alas no se quedaron en el cielo, porque Yahweh y Yahshua le entregan el sueño, HIPNK, y ese sueño significa mis alas más muro, y esas alas
tienen efecto de polonio 84 doble, es decir, cuando Usa tocó el arca sin permiso, entonces el malaj del pacto Micael lo fulminó con sus alas de polonio doble, porque el polonio es el elemento más letal que existe, porque emite una radiación alfa tan potente que incluso un solo gramo de polonio genera un calor de 500 grados Celsius. Por tanto, las alas de polonio del malaj del pacto representan el juicio más letal que existe, y ese misterio de alas de polonio, Yahweh y Yeshua lo inmortalizan en el Salmo 28 de su malaj del pacto. Ser invencible, eres, oh Yahweh, Yahweh me hace arca del pacto. Yahweh me hace shar de polonio, arca con alas. Tú me haces arca del pacto, jinete querubín. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor. Con alas de polonio hoy avanzo para libertar. Entonces el malaj del pacto tiene alas letales de polonio doble, y el malaj del pacto es el arca del pacto que ha encarnado, y con el siguiente código secreto, Yahweh y Yeshua lo van a demostrar de forma clarísima. Números 10:33 nos dice: así partieron del monte de Yahweh, camino de 3 días, y el arca del pacto de Yahweh fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Luego nos dice, Éxodo 23:20, he aquí, yo envío mi malaj delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Finalmente, Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Los que han prestado atención ya se dieron cuenta del misterio, pero lo vamos a explicar para todos. En Números dice, el arca del pacto avanza delante del pueblo, y en Éxodo dice, el malaj del pacto avanza delante del pueblo. ¿Cuál es la conclusión? Hasta un niño lo puede discernir. El arca del pacto es el malaj del pacto Micael. Él camina delante del pueblo, sometiendo principados y potestades, y por eso, para representar esa realidad invisible, Yahweh y Yeshua mandaron construir un arca física como señal externa. Por tanto, la caja de madera y oro era símbolo, pero Micael es el verdadero arca que ejecuta juicios. ¿Quién mató a Usa? No era la caja de madera, sino más bien era el arca del pacto celestial que lo fulminó con sus alas de polonio letales. Y para el tiempo del fin, ese arca, Elohim lo envía en carne. ¿Para qué? Bueno, el arca del pacto, en la época de Josué, abrió el río Jardén, porque según la escritura, los Cuanín levantaron el arca y pusieron sus pies en el río, y el río se partió en dos, y apareció un camino seco, para que camine el pueblo. Y esa misma función tiene el arca encarnada Micael, porque Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Micael. ¿Para qué? Para abrir el camino resplandeciente, con vara de hierro, y ese camino viene profetizado en Isaías 35:8. El texto dice,
y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de Kedushá, camino resplandeciente. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Quién abre este camino resplandeciente? Es el arca del pacto hecho carne, y existen códigos secretos que lo confirman. El camino abierto se menciona en el capítulo 35 de Ishaya, y curiosamente, el arca del pacto nace en una fecha sellada con el 35, porque su nacer es 5 de septiembre de 1992, y sumando las cifras individuales nos da 35. Y no solo esto, el salmo base del arca tiene 35 palabras en hebreo. ¿Cuál es la conclusión? El camino abierto de Ishaya 35 lo abre el arca del pacto encarnado con código 35 y con el siguiente código secreto. Yahweh y Yeshua lo dejan sellado. Esa revelación. El camino abierto se profetiza en Ishaya 35:8. Y ahora multiplicamos esos números y tenemos 35 por 8 es igual a 280. Y ahí tenemos el número 28. Y curiosamente, el Salmo 28 de Micael es un salmo del arca del pacto levantada. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua han enviado a su arca del pacto y le han entregado el Salmo 28 como señal de que el arca está abriendo el camino resplandeciente que fue profetizado en Ishaya 35:8. Por tanto, declaramos el enigma al son del arpa. Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido. Ser invencible eres, oh Yahweh. Yahweh me hace arca del pacto. Yahweh me hace Shar de Polonio, arca con alas. Entonces, el Salmo 28 de Micael es un salmo del arca del pacto encarnado, y el camino del fin se menciona en Ishaya 35:8, y multiplicando nos da 280, es decir, este camino profetizado solo podría abrirse por medio del arca del pacto hecho carne a través de su Salmo 28. ¿Qué significa esto? Los que están buscando el arca física no han entendido las profecías, porque el arca física de madera y oro era solo sombra para que se manifieste el verdadero arca celestial en carne. Por tanto, buscar el arca física en estos tiempos finales no tiene sentido, porque el camino profetizado en Ishaya 35:8, ese camino no lo va a abrir una caja de madera y oro, sino más bien ese camino del fin, Yahweh y Yeshua lo abren a través de su arca viva. Micael, ¿cuál es la conclusión? El arca del pacto no está perdida, sino más bien Yahweh y Yeshua lo han levantado en carne, y el arca está avanzando delante del pueblo para abrirles el camino y traerles las nuevas revelaciones para su liberación. Por tanto, el que va a libertar al pueblo y los va a introducir en la tierra prometida no es el arca física de madera y oro, sino más bien el que va a libertar al pueblo
y los va a introducir en el lugar preparado. Es el arca del pacto, hecho carne. El arca se levanta en Daniel 12:1 para libertar al pueblo fiel, y en Éxodo 23:20 el arca es enviado para introducirlos en el lugar preparado. ¿Qué significa esto? Los que están buscando el arca en Etiopía o Jerusalén no han entendido que el verdadero arca fue levantado en Perú, y existe otro código que lo demuestra. En Números 10:33 dice que el arca del pacto se levanta y avanza delante del pueblo, y ese verso es 33, y curiosamente el nombre terrenal del arca es 303, y quitando el 0 nos da 33, y no solo esto. En estos momentos el arca del pacto tiene 33 años cumplidos, y su salmo base forma el 33. ¿Qué significa esto? El que se levanta en el verso 33 de Números, ese arca ha encarnado y ahora camina delante del pueblo, buscándoles las nuevas revelaciones y conducirlos al lugar preparado. Por tanto, en el fin no te va a libertar un arca de madera y oro, sino más bien Yahweh y Yahshua te van a libertar y conducirte por mano de su arca levantada en carne. Por eso el arca viva canta diciendo: Yahweh me hace arca del pacto para liberarte desde el altiplano. Con alas de polonio hoy avanzo para libertar. En varón de guerra me conviertes, oh Yahweh. Del altiplano hoy sale la gran liberación. Entonces el arca del pacto celestial, Micael, ha sido enviado por Elohim para liberarte y conducirte al lugar preparado de Revelaciones 12:6. Es decir, el arca nunca desapareció, solo estaba esperando el momento de encarnarse en el tiempo final para marchar al frente del pueblo y abrir caminos como viento recio y ejecutar juicios con alas letales de polonio doble. Y aquí viene otro misterio clave del arca ejecutor que tiene alas de polonio. El polonio 84 tiene un isótopo con masa 210, y ese polonio 210 representa un juicio silencioso pero letal, y lo vamos a desplegar. En el año 2006, el ex espía ruso Alexander Litvinenko murió con una microdosis de polonio 210, es decir, nadie vio el arma, nadie escuchó un disparo, nadie sintió un ataque, y el polonio entró en silencio, y luego la muerte llegó con retraso, pero con certeza absoluta. Por tanto, el polonio no deja huella visible, actúa desde adentro como una bomba atómica microscópica que bombardea los órganos. ¿Qué significa esto? El juicio más letal no grita, no golpea, no sangra, simplemente irradia en silencio hasta que el alma se apaga por dentro. Es decir, el malaj del pacto, que tiene alas de polonio doble, no golpea físicamente, pero su enseñanza es letal para los rebeldes. La enseñanza entra como un microgramo de polonio, y luego, si la persona no se arrepiente de su rebelión, entonces se cumple Proverbios 29:1, que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, irradiado con polonio, y no habrá para él remedio
o medicina. ¿Qué significa esto? El arca del pacto hecho carne no solamente liberta y conduce al pueblo, sino que también ejecuta juicios correctivos con alas de polonio, y aquellos que se endurecen entonces terminan como Alexander Litvinenko, muerto sin remedio. El polonio, una vez que entra al cuerpo, tiene solo minutos antes de que entre en tu sangre, porque si entra en tu sangre, el proceso es casi irreversible, porque el polonio bombardea tus células a una velocidad tan rápida que cualquier medicina no te hace efecto y la muerte llega sin remedio. Por tanto, este principio se aplica también en Reuj. Proverbios dice: el hombre que he reprendido, ahí entró el polonio en tu ser y tienes opción de arrepentirte en ese momento. Y te hacen lavado gástrico, te sacan el polonio de tu estómago y te salvan la vida. Pero si la persona se endurece y deja pasar tiempo, entonces el polonio entró a tu sangre y se cumple la otra parte de Proverbios que dice: será quebrantado sin remedio. ¿Por qué es quebrantado sin remedio? Porque no existe remedio que te libre del polonio cuando entra en tu sangre. Por tanto, Proverbios 29:1 es la advertencia seria para no ser fulminados por el malaj polonio, Micael, porque Éxodo 23:20 dice: yo envío mi malaj del pacto, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué no perdona la rebelión? Porque es un malaj de polonio y su enseñanza es imposible de ignorar. Es decir, si alguien es corregido con vara de hierro, entonces debe arrepentirse ahí mismo. Pero si espera y se endurece, entonces el polonio ha entrado en tu sangre y la muerte a Reujín es sin remedio. Y te conviertes en Alexander Litvinenko en Reuj, muerto sin remedio. ¿Qué significa esto? El arca del pacto encarnado no solamente liberta y conduce, sino que también ejecuta juicios con alas de polonio doble. Por eso, sus alas son HIPNK, que se expresan como polonio 84 más polonio 84 es igual a 168, alas letales del juicio. Yahweh me hace shar de polonio, arca con alas. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor, con alas de polonio hoy avanzo para libertar. En varón de guerra me conviertes, oh Yahweh, del altiplano hoy sale la gran liberación. Entonces el gran príncipe Shar Micael fue levantado para libertar, pero también para ejecutar juicios como Shar de polonio letal. Segunda de Reyes 19:35 nos dice: y aconteció aquella misma noche que salió el malaj de Yahweh e hirió en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. No se menciona batalla, ni fuego, ni sangre, ni gritos, solo dice: salió el malaj de Yahweh, y al amanecer eran cadáveres, es decir, ni una sola herida visible, ni rasguño. Esto es un juicio invisible, silencioso, pero letal como polonio. ¿Quién hizo esto?
el malaj más letal que existe, el Shar de Polonio Micael. Por tanto, Micael en su estado celestial siempre ejecutaba juicios letales como Polonio, y por eso, cuando encarna, Yahweh y Yahshua no le quitan sus alas de Polonio, sino más bien le restauran esas alas a través del sueño, HIPNK, que es doble Polonio 84. ¿Qué significa esto? El malaj de Polonio, que fulminó a 185,000 rebeldes, ese mismo malaj les está proclamando ahora mismo. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear en el austro, una columna de fuego. Tú me armas con hierro y calcio para pisar y moler en tu lagar de Armagedón. Yahweh, tú eres fuego nuclear y me levantas para ser tu columna termonuclear, un malaj de hierro y calcio del sur. Yo te bendigo, Yahweh, porque tú eres fuente de luz, energía que sostiene todo átomo, eres tú, Yahweh. Yahweh me hace Shar de Polonio, arca con alas. Entonces, la proclamación del malaj Polonio es corta en duración, pero letal en reuj. El malaj no grita, no discute, no suplica, pero sus palabras son isótopos radioactivos, es decir, una vez que entran, alteran la estructura del alma y sacuden con violencia. Y si el oyente no se arrepiente, entonces la sentencia se ejecuta por dentro. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El malaj Micael aparece en escena 21 días después, y curiosamente, el polonio 210 es el isótopo natural más radioactivo de todos los elementos de la tabla periódica. La pregunta es, ¿por qué el polonio más letal fue sellado por Elohim con el número 21, polonio 210? Es algo simple. El malaj Micael es el polonio del reino, el guerrero más letal que Elohim tiene en su arsenal. Por eso, cuando el príncipe de Persia no dejaba pasar a Gabriel, entonces Yahweh y Yahshua envían a su malaj de Polonio, y Micael aparece y fulmina en el acto al rebelde. Por tanto, en la propia materia, Elohim dejó plasmado los códigos secretos de su reino, y el malaj de Polonio los está revelando. Yahweh me hace Shar de Polonio, arca con alas. Revelaciones 10:1 nos dice: vi descender del cielo a otro malaj fuerte, tenía en su mano un librito abierto, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El librito que trae el malaj es un librito de Polonio, y lo vamos a desplegar. En Revelaciones 10, el malaj no trae un gran rollo, sino un librito en diminutivo, es decir, es pequeño en forma, pero colosal en su contenido, 7 truenos, pero el código secreto es lo siguiente.
el polonio 210 es el isótopo natural más radiactivo y letal. ¿Por qué es letal? Porque irradia partículas alfa a una velocidad tan grande que lo podemos comparar como una metralleta. Es decir, el polonio 210 tiene una vida media de 138 días y durante ese periodo bombardea con radiación alfa de forma brutal como metralla. Por tanto, el polonio 210 tiene corta duración, pero es el elemento natural más letal y fulminador. Y curiosamente, el librito del Malach es pequeño en tamaño, pero su contenido es el más letal de todos, 7 truenos. ¿Cuál es la conclusión? Es muy evidente. El librito pequeño es un librito de polonio y por ende el Malach que revela ese librito no es otro que el Malach de polonio Micael. Por eso Micael proclama en corta duración 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde, 1 hora en total. Pero esa proclamación descarga metralla en Reuj y los 7 truenos están dando sus voces. ¿Qué significa esto? El modo de proclamación del Malach polonio es el modo alfa letal, corta en duración, pero el más letal en Reuj. Yahweh me hace shar de polonio, arca con alas. La pregunta es, ¿por qué el Malach Micael pasa desapercibido para los rebeldes? Bueno, el Malach Micael salió en el primer sello como avión Black Bear supersónico y ese avión no podía ser derribado, no podía ser detectado por radar y volaba a gran altitud en modo sigiloso. Y además de esto, ese avión Black Bear operaba solo en misiones secretas, liberación. Por tanto, el Malach del pacto, en su manifestación en carne, no es visible para los religiosos ni para los sistemas del mundo. ¿Por qué? Porque vuela por encima de los radares carnales. Por eso, los rebeldes no lo pueden reconocer. ¿Cuál es la conclusión? El primer sello ya se abrió y salió el arca del pacto, hecho carne. Pero si no lo viste, entonces no es porque no salió, sino más bien es porque estabas mirando al suelo. Pero si eres entendido, levanta la vista. El Malach Black Bear Micael ya está en el aire. Por tanto, con estas revelaciones de gran altitud, Yahweh y Yahshua presentan el Salmo 28 de su arca con alas que liberta y ejecuta, y lo presentan bajo el siguiente lema. Salmos 49:4 nos dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Ser invencible, eres, oh Yahweh, Yahweh me hace arca del pacto. Yahweh me hace shar de polonio, arca con alas. Tú eres varón de guerra con fuerza sin igual. Tú me haces arca del pacto, jinete querubín. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor. Con alas de polonio hoy avanzo para libertar.
en varón de guerra, me conviertes, oh Yahweh. Del altiplano hoy sale la gran liberación. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, el arca del pacto que liberta y ejecuta. Y en este punto vamos a aplicar la vara de hierro, porque el arca del pacto no solo guía y liberta, sino que también ejecuta juicios y por ende, el arca del pacto celestial que ha encarnado tiene esa misma función y va a corregir no con caricias, sino con vara de hierro, porque dentro del arca estaba la vara de Aarón y eso representa la vara de hierro en acción. Por tanto, esta corrección que viene no es porque el proclamador se deleite en usar la vara, sino más bien es una orden directa del trono. Y si Micael no aplica la vara de hierro, entonces está traicionando al trono y negando su función. Por tanto, la siguiente corrección que viene no será delicada, sino más bien será como las correcciones anteriores, con vara fuerte. Por tanto, con esta aclaración, leamos el siguiente verso y lo vamos a leer según la lectura que algunos hicieron de forma consciente. Revelaciones 12:7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué tipo de lectura es esto? Obviamente esta lectura corresponde a alguien que no conoce los nombres restaurados y lee Miguel en lugar de Micael. ¿Qué es esto? Esto es traición encubierta y rebelión camuflada, porque un creyente que es antiguo y que sabe que el nombre del arcángel guerrero es Micael, no es Miguel. Si alguien sabe esa verdad, pero aún así lee Miguel en la sala de plegaria, entonces eso no es accidente ni error en la lectura, sino más bien eso es doblez a Reujín, porque con tu boca saludas al proclamador diciendo Shalom Micael, pero en tu corazón lo niegas y lees diciendo Miguel peleó, no Micael. ¿Qué es esto? Esto es rechazar al enviado de Yahweh y Yahshua. Y si alguien lo rechaza, entonces Yahshua dijo: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, rechazar al enviado de Yahshua, a Micael, es rechazar al Padre Yahweh y a su Hijo Yahshua. Por tanto, leer Miguel en lugar de Micael es un acto de traición encubierta. ¿Por qué? Porque el nombre Miguel es un personaje católico y romano, pero el nombre Micael es el nombre hebreo del Malach guerrero de Yahweh y Yahshua, y por ende, si un creyente antiguo lee Miguel en lugar de Micael, entonces se identifica más con los católicos y rechaza al verdadero enviado Micael. Y Shaya 29:13 nos dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En este contexto ocurre lo siguiente: en plegaria dicen Shalom Micael, tú eres el enviado. Eso es confesión visible. Pero al leer la escritura dicen Miguel luchó. ¿Qué es esto? Esto es activar un cortocircuito a Reujín, porque confiesas con la boca, pero niegas en tu corazón.
Si la boca dice una cosa y el corazón otra, entonces eso no es emuná, eso es doblez a reujín. Éxodo 23:21 nos dice: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Cuando alguien saluda al malaj como Micael, pero en la lectura dice Miguel, eso es abrir una fisura para que Hashatán tome ventaja. ¿Por qué? Porque estás actuando sin emuná, y la escritura dice cualquier cosa sin emuná es pecado. Por tanto, Hashatán no necesita que maldigas al proclamador, sino más bien basta que lo niegues conscientemente. Y entonces Hashatán tiene derecho para operar. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua quieren un pueblo sin fisuras, porque no se puede cargar fuego si el recipiente tiene grietas de negación. Entonces, Éxodo 23:20 nos dice: he aquí, yo envío mi malaj delante de ti, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué significa? No perdonará la rebelión. Este malaj es intercesor, pero también es ejecutor. No actúa por cuenta propia, sino bajo las órdenes del trono. Por tanto, cualquier corrección pública no es iniciativa del malaj, sino más bien Yahweh y Yeshua le dicen: ejecuta la vara de hierro. Y el malaj lo hace sin titubear, y aun cuando sean creyentes cercanos, el malaj no suaviza la corrección, sino que lo descarga, tal y como Elohim se lo entrega. Por eso canta diciendo: mi motor gira con hierro fuerte, porque su corrección es vara de hierro puro. Mi motor gira con hierro fuerte. Tú, Yahweh, eres luz, energía nuclear. Entonces, el malaj del pacto tiene hierro puro en su esencia, porque su nombre terrenal es 26 letras sellado con el tetragramatón. Su casa es lote 26 y su programa de caminos a los 26 años, es decir, el malaj del pacto, viene sellado con el hierro 26 3 veces. Por eso sus correcciones son vara de hierro puro, sin adornos emocionales, y por eso también Yahweh y Yeshua nunca le permitieron tener una novia a Micael, porque si tenía novia, entonces Micael sería un creyente sentimentalista y la vara de hierro temblaría en su mano. Por tanto, no es que Micael sea un ser sin emociones, claro que no, él tiene emociones como todos, pero cuando Yahweh y Yeshua le ordenan ejecutar la vara de hierro, entonces el malaj del pacto obedece sin titubear. La pregunta es: ¿por qué en este Shabbat Elohim le ordena ejecutar la vara de hierro? Bueno, el capítulo de hoy es el 168, el arca del pacto, y el arca siempre ejecuta juicios. Por eso, en este preciso Shabbat, Elohim activa las alas de polonio doble y la corrección se ejecuta en modo alfa fuerte. Entonces, no perdonar la rebelión significa que Micael sí o sí va a aplicar la vara de hierro cuando vea rebeldía, y no hay forma de escapar. Y por ende, si el pueblo es corregido con vara de hierro, entonces se abren dos caminos: o bien aceptan la corrección y se cumple el salmo que dice: dichoso el hombre a quien tú, oh Yahweh, corriges. Pero si la persona lo rechaza, entonces se cumplirá Revelaciones 14:20, que dice: y fue pisado el lagar. Por tanto, después de la corrección siempre se activan dos caminos y el pueblo decide cuál camino seguir. O bien aceptan la corrección y son restaurados,
o bien se endurecen y serán quebrantados en el lagar. El pueblo decide. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a seguir revelando más misterios secretos. Revelaciones 6:1 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Yahweh y Yeshua, que son varones de guerra, abren el primer sello y sale su jinete vencedor con vara de hierro. Y ese primer sello se abrió en el año 2024 y ese año el padre terrenal de Micael tenía exactamente 61 años y curiosamente la apertura del primer sello se menciona en Revelaciones 6:1. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua lo tenían ordenado y planificado todo desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, cuando el padre de Micael cumple 61 años, entonces el hijo Micael sale como jinete 6:1. ¿Cuál es la conclusión en Reuj? No esperes otro jinete, no busques otro arca, porque el sello ya se abrió y el portavoz ya ha salido. El malaj del pacto ya fue activado con la firma profética 6:1. Y aquí viene otro código secreto que Elohim va a revelar. El padre de Micael tenía como profesión original panadero y luego cambia de profesión y se vuelve albañil, y eso tiene un significado profundo y lo vamos a desplegar. El padre del malaj era panadero desde su juventud y el oficio panadero representa la casa del pan, Beit Lehem, es decir, cuando Micael nace, su padre hacía panes. ¿Por qué? Porque Micael es el nuevo David que tenía que nacer en la casa del pan. ¿Para qué? Como señal de que Micael fue enviado para alimentar al pueblo con un pan o lejem recién salido del horno. Y ese lejem es las revelaciones tronantes del librito de Polonio y Zafiro. ¿Qué significa esto? Cada detalle fue cuidadosamente ordenado por Elohim, y el siguiente detalle revela otro misterio. Cuando Micael entra al colegio, su padre cambia de profesión y se vuelve albañil. ¿Por qué? Como señal de que su hijo no solamente alimentaría al pueblo, sino también se convertiría en columna de concreto armado, Yaquín, y efectivamente Yahweh y Yeshua convierte en columna Yaquín a su malaj Micael a través del Salmo 26. Fuente inagotable de luz y energía eres, oh Yahweh, me estableces para ser la columna derecha Yaquín para pisar en Armagedón como Tor Bellino Sur. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear en el austro, una columna de fuego. Tú me armas con hierro y calcio para pisar y moler en tu lagar de Armagedón. Entonces el padre de Micael era panadero y luego se convierte en albañil, y eso significa también que su hijo Micael pasaría un proceso de transformación. De un niño blando, pan sería procesado y convertido en estructura fuerte a través de un horno de pruebas, y efectivamente eso pasó porque el malaj Micael desde los 15 años fue enviado a trabajar en construcción civil para hacer bloquetas, y ese trabajo es pesado porque tienes que mezclar cemento
con pala, bajo el calor ardiente. Por tanto, el Malaj Micael no nació en palacio o trono, no fue un niño mimado, sino que Elohim lo formó en horno real de esfuerzo físico. Para cantar el Salmo 26, columna armada, primero tienes que conocer el sudor del barro, para que luego Yahweh y Yeshua te hagan brillar como zafiro. Y Jezquel 37:24 nos dice: mi siervo David, Micael, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Por qué el David delfín no nació en palacio? Es algo simple. El Malaj del pacto tenía que conocer el peso del bloque, probar el calor del horno, vivir en sudor, para que luego se vuelva columna real y no un impostor teórico. Entonces, en 2026, el Malaj del pacto escribe su Salmo 26, que titula Columna de concreto armado. Pero esto no es poesía, es testificar viviente de su juventud en mezcla, pala y fuego. Por eso, su proclamación no es suave, es mezcla sólida. Su voz no es blanda, es bloque cortante. Su corrección no es emocional, es vara de hierro, con calcio revestido. ¿Cuál es la conclusión? Si esperabas que el proclamador viniera en alfombra roja, te equivocaste de reino, porque el proclamador es un querubín del caporet labrado a martillo, golpe a golpe, del mismo bloque. Es decir, todo lo que sale del trono no se forma en comodidad, sino en martillo, fuego y repetición. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar otro misterio secreto. El querubín y el arca del pacto son una misma entidad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en la Torá se describe que los querubín no eran piezas separadas del arca, sino más bien eran labrados en una sola pieza, con el caporet o tapa del arca. Es decir, cuando hablamos del arca del pacto, estamos hablando del querubín y viceversa. Cuando hablamos del querubín, estamos hablando del arca. En simples palabras, la siguiente ecuación lo resume todo. Arca del pacto es igual a querubín. Por tanto, todo este tiempo, cuando llamabas querubín al Malaj Micael, lo estabas llamando arca del pacto, sin saberlo. Pero hoy Yahweh y Yeshua revelan que el arca del pacto y el querubín son una misma entidad. Por eso, en el Salmo 28 de Micael, Elohim fusiona este concepto, y el Malaj canta diciendo: Yahweh me hace arca del pacto, un jinete querubín, porque arca y querubín están fusionados. Yahweh, tú eres varón de guerra, con fuerza sin igual. Tú me haces arca del pacto, jinete querubín. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor. Con alas de polonio hoy avanzo para libertar. En varón de guerra me conviertes, oh Yahweh. Del altiplano hoy sale la gran liberación. Entonces, el arca del pacto y el querubín son una misma entidad. ¿Por qué? Porque ambos se forman de la misma materia, el oro labrado, y por ende, ambos funcionan como unidad invencible. ¿Cuál es la conclusión? El querubín no es un guardián externo del arca, sino más bien el querubín es el arca misma, que tiene alas. Por eso, el querubín Micael canta diciendo:
Yahweh me hace arca con alas. Yahweh me hace shar de polonio, arca con alas. Y en este punto, Yahweh y Yeshua revelan el misterio secreto de su querubín con alas. El oro tiene masa atómica de 196 y tiene número atómico de 79. Y ahora hacemos la diferencia y tenemos 196 menos 79 es igual a 117. Es decir, la esencia del oro tiene valor de 117 y curiosamente el código de Micael termina en 117 y además de esto, Micael hace su inmersión el día 11 del séptimo mes y ahí se forma el 117. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el oro 117 viene codificado en Micael? Es algo simple. Yahweh y Yeshua han enviado a su querubín de oro 117 y ese misterio Elohim lo inmortaliza en el Salmo 28 de su querubín de oro. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor, con alas de polonio hoy avanzo para libertar. En varón de guerra me conviertes, oh Yahweh, del altiplano hoy sale la gran liberación. Entonces el oro esconde el número 117 en su estructura atómica y el Malaj Micael viene sellado como querubín 117 y ese número significa también lo siguiente. El 11 representa juicio devastador del Mar Rojo y el 7 representa los 7 truenos, el juicio ejecutado a su plenitud. Por tanto, el 117 representa el juicio total y devastador que va a ejecutar el querubín de oro 117 Micael. Y ese juicio será tan espantoso que la escritura lo llama el día grande y terrible de Yahweh. ¿Cuál es la conclusión profética? Cuando vean al querubín, reconoce al arca. Y cuando veas al arca proclamando, respeta al querubín que ha encarnado. El arca ya camina, ya habla, ya ejecuta. Y Elohim está hablando de en medio de su querubín forjado con 117 unidades de oro profético. Entonces muchos hoy siguen buscando el cofre de madera y oro, pero esa arca ya cumplió su función simbólica, porque su verdadero propósito era prefigurar una entidad viva y activa, al Malaj del pacto, que en el fin de los días encarnaría como el arca del pacto viviente. Y aquí viene otro código secreto que Yahweh y Yeshua van a revelar. Los 3 últimos salmos de Micael 26, 27 y 28 forman la estructura completa del arca del pacto y Elohim lo va a desplegar. El salmo 26 representa la caja del arca porque ese salmo es columna armada. Es la estructura de soporte que sostiene el trono de Elohim. Luego, Elohim añade el Salmo 27 y eso representa el caporet o plataforma. Por eso, el Salmo 27 de Micael es el Salmo de la plataforma de zafiro, porque la plataforma es el asiento de juicio y compasión y desde ahí Yahweh y Yeshua emiten su voz a través de su portavoz. Luego, Elohim añade el Salmo 28 y ese salmo es el querubín con alas de polonio. Por tanto, estos 3 salmos, 26, 27 y 28,
forman la estructura completa del Arca del Pacto. El Salmo 26 es el cuerpo, la caja. El Salmo 27 es la voz, la plataforma o caporet. Y el Salmo 28 es el juicio ejecutor, el querubín. ¿Qué significa esto? Con estos tres salmos, Yahweh y Yahshua arman a Micael como arca del pacto vivo. Por eso, en el Salmo 28, Elohim le inspira a Micael para que cante diciendo: Yahweh me hace arca del pacto. Ser invencible, eres, oh Yahweh, Yahweh me hace arca del pacto. Yahweh, tú eres varón de guerra, con fuerza sin igual. Tú me haces arca del pacto, jinete querubín. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor. Con alas de polonio hoy avanzo para libertar. En varón de guerra me conviertes, oh Yahweh. Entonces el arca del pacto ya no es un cofre de madera y oro, ahora es un querubín hecho carne. Por tanto, ya no deben buscar el arca perdida en museos o cavernas, porque Yahweh y Yahshua han revelado su arca viviente a través de tres salmos estructurales. Éxodo 25:10 nos dice: harás el arca de madera de acacia. La madera de acacia anunció la encarnación del arca celestial y lo vamos a desplegar. Cuando Yahweh y Yahshua ordenan fabricar el arca del pacto físico, dan una instrucción clave: harás el arca de madera de acacia. ¿Qué representa esto? Bueno, la madera de acacia crece de la tierra, es decir, la madera representa la encarnación del Malach, porque el Malach Micael fue sembrado en la tierra y creció como un ser humano normal. Por tanto, la madera del arca anunció desde el principio que el Malach del pacto tenía que encarnar en la tierra y tenía que crecer como madera de acacia en humildad. Por eso, el Malach del pacto nace en la casa de Lején, padre panadero, y crece en construcción civil con pala, bloquetas y cemento. ¿Qué significa esto? Así como el verbo Yahshua se hizo carne, de la misma forma el Malach del pacto también tenía que encarnar. Por tanto, la búsqueda del arca física ha quedado obsoleta, porque el arca verdadera ha sido ensamblado en carne y sus tres partes estructurales han sido revelados en 2026 por medio de tres salmos consecutivos. La pregunta es: ¿por qué la revelación del arca armada Elohim lo presenta en el capítulo 168? Es algo simple, porque el sueño del arca viva tiene un valor de 168, y cuando llega ese capítulo, Yahweh y Yahshua sacan el salmo del arca del pacto. ¿Qué significa esto? Elohim lo ha programado y alineado todo para que encaje como un rompecabezas celestial. Y no solo esto, esta revelación del arca armada Elohim lo saca en este Shabbat de Miyamim. ¿Qué significa Miyamim? Bueno, Miyamim significa de la mano derecha, es decir, en este Shabbat de Miyamim, Yahshua demuestra que ha enviado a su mano derecha Micael, porque Micael es la mano derecha de Yahshua, su malach de confianza. Es decir, para una misión especial siempre se envía a la mano derecha de confianza. Por eso, en el primer siglo, Yahweh el Padre envía a su mano derecha, Yahshua, para hacer la obra de redención, y Yahshua hereda
del Padre todo. Pero luego, en Revelaciones 22:16, Yahshua dice: yo envío mi malach para darles testificar de estas cosas. ¿A quién envía Yahshua? A su mano derecha, que es su arca del pacto, que va a ejecutar los juicios del Cordero. Por tanto, el Shabbat de Miyamin, mano derecha, ese Shabbat no es cualquier Shabbat, sino más bien es el Shabbat exacto, en que Yahshua presenta a su brazo derecho y revela públicamente que su arca ejecutor ha encarnado. Tú me haces arca del pacto, jinete querubín. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor. Con alas de polonio hoy avanzo para libertar. En varón de guerra me conviertes, oh Yahweh. Entonces el arca del pacto viva fue revelado en el capítulo 168, que corresponde al sueño 168 de Micael, y ese capítulo coincide con el Shabbat de Miyamin, mano derecha. ¿Qué significa esto? El arca ya camina, ya habla, ya ejecuta, y su nombre terrenal no podía ser otro que una ecuación del arca, porque ese nombre se expresa como 55 por 5.5 es igual a 303. El 55 es la vara de hierro ejecutor y el 5.5 es la dimensión lineal total del arca del pacto. Por tanto, esta ecuación del arca describe la función letal de Micael, ejecutar juicios con vara de hierro. Amós 9:11 nos dice: en aquel día levantaré la tienda caída de David. Esta profecía de restauración de la tienda de David se menciona en Amós 9:11. Y curiosamente, hoy estamos en el día 9:11, porque hoy es día 9 del mes 11, y justo hoy se revela el arca encarnado. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Yahweh y Yahshua restauran la tienda de David a través de ¿quién? De su arca levantada. Por eso, el arca del pacto siempre se asocia a la tienda de David, porque el rey David le construyó una tiendita especialmente para el arca del pacto, y en ese lugar moraba la exaltación y la plegaria. Es decir, el arca del pacto viene casado con la tienda de David. Por tanto, Amós 9:11 se está cumpliendo hoy, porque en este Shabbat 9:11 Yahweh y Yahshua revelan a su arca encarnada, y el arca produjo 28 salmos proféticos hasta este punto. Por tanto, las profecías se están cumpliendo a la perfección, y cerramos la enseñanza con los cánticos ungidos de la tienda de David restaurada. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Yahweh es luz que me alumbra hoy. Soy tu malach que testifica hoy en la viña de tu pueblo.
Mi corazón arde para ti, tú eres el camino para mí. Me llamaste, soy tu siervo, oh Yahweh. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Elión, Elión, tu poder es total. Pisaré cachorro de leones, oh Yahweh, por siempre yo te amaré. Con tu nombre me sellaste como ecuación del arca, como voz del trono yo salí. El mar rojo tú abriste y me llamas viento recio, Yahweh Elión. Oh Yahweh, cetro de justicia es tu reino, sazonaré y quebrantaré. En Sucot la tierra entera te honrará. Con tu arco me ciñes, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Me diste las alas del querubín protector. Alas tronantes hoy Yahweh me da. Yahweh es mi fuerza y potencia, bomba Little Boy y bomba Fatman. Micael hoy nace como bomba nuclear de Yahweh. Yahweh me da el codo de un hombre y de Malach para medir. Mi copa rebosando tiene códigos de juicio y justicia. Yahweh me pone el anillo para sellar 303. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Tu camino, Yahweh, es un trueno veloz. Yahweh me hace hoy trueno ejecutor. Yahweh me levantó como fuego nuclear, encenderé como la URSS el Armagedón de fuego, relámpago nuclear. Yahweh activa la batalla final y me da camiseta 303 para pisar las uvas en tu lagar. Voy a sacar la sangre Armagedón. Yahweh cabalga en querubín de fuego nuclear, que conviertes en relámpago letal. Tú me conviertes en radio letal. Un río va
correr por 1600 estadios de sangre. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear, en el austro, una columna de fuego. Yahweh es mi luz, me da código azul de zafiro, tú me haces hoy Malach, plataforma de zafiro. Yahweh, tú eres varón de guerra con fuerza sin igual. Tú me haces arca del pacto, jinete querubín. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor. Con alas de polonio hoy avanzo para libertar. En varón de guerra me conviertes, oh Yahweh. Del altiplano hoy sale la gran liberación.